que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Nunca la Constitución ha sido tomada en cuenta aquí para dirigir las acciones del Estado. Aquí quienes han dirigido el Estado son los intereses tradicionales de los poderes económicos y sociales que hay, que muchos de ellos no tienen nada que ver con el mandato de la Constitución de la República. Por ejemplo, lo más sencillo es que el artículo 63, numeral 13 de la Constitución ordena que se eduque constitucionalmente toda la Hemos hablado de lo que se va a hacer, pero no se ejecuta. Se ha llegado a estas elecciones sin que se dé esa condición que estamos viviendo hace más de 12 años. Entonces, ¿por qué? Porque los partidos políticos están al servicio de los grandes intereses y no de la solución de los problemas del país. No cumplen la Constitución de la República. Este es nuestro invitado, el distinguido amigo, el profesor Andrés Fortunato Victoria, del movimiento Guardianes de la Constitución y de la Fundación de Militares y Civiles Constitucionalistas de la Gesta de Abril de 1965. El profesor Andrés Fortunato Victoria, historiador, conocedor de todas las gestas de nuestra libertad, de nuestra Constitución. Hoy, a propósito, 6 de noviembre de 2023, 179 años cumple la creación de nuestra Constitución, un 6 de noviembre de 1844. Con el profesor vamos a hablar de esto que conmemora hoy la República Dominicana. Bienvenido, profesor Andrés Fortunato. Bueno, ¿cómo está usted? Y del Moro, contento de estar con usted de nuevo aquí. Gracias, profesor. Profesor, hoy es 6 de noviembre de 2023, como ya dije. Sí. 179 años cumple nuestra Constitución Dominicana. Háblenos un poco sobre eso. Bueno, hoy es el 179 aniversario de la promulgación de la primera Constitución Dominicana. Sí. Hoy es un día que nosotros festejamos, como todos los años, pero también externamos nuestra preocupación, porque la Constitución de la República cada año se le hace una bulla. Sí. Se hace un acto en San Cristóbal, se dicen discursos e inmediatamente pasa el día 6 de noviembre, se olvidan de la Constitución de la República. No han consolidado el Estado Social y Democrático de Derecho, por cuanto no se ha ejecutado lo que la Constitución plantea. La clase política dominicana fundamentalmente y la clase económica, esas clases dominantes, no han entendido la importancia de la Constitución como guía de la acción del Estado. Por eso no se ha consolidado y nosotros tenemos una preocupación para que se consolide la Constitución, para que se consolide el Estado Dominicano, que funcione como tal. ¿Y cómo nosotros podríamos conseguir que el Estado funcione como tal? Bueno, mira, si nos remontamos a las primeras constituciones que se dieron después de lo que puede llamarse la Revolución Industrial, porque los Estados Unidos, que fue la primera que promulgó en los tiempos modernos una constitución, ya olvidándonos de la Carta Magna del siglo XIII y de los intentos que se hicieron antes, cuando los Estados Unidos logró su independencia en el 1777, entonces duran unos 11 años para tener una constitución. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Aquí, a los 8 meses, a los 10 meses de haberse proclamado la independencia, en las condiciones irregulares que vivíamos, nos dimos una constitución. Sí, pero la Constitución Dominicana, yo le envié imagen, señor director, toma como modelo
esa misma la estadounidense y la francesa, o sea que ya había un patrón. pero no las condiciones materiales para la existencia de una constitución como la de ellos. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se había producido la revolución industrial ya cuando Estados Unidos proclama su independencia. Y el líder de la independencia norteamericana, que fue George Washington, estuvo conjuntamente con los líderes de los sectores dominantes norteamericanos trabajando la promulgación de la primera constitución que se dio en el 1887 en Filadelfia. Eso fue un 17 de septiembre. 10 años, 11 años casi, Sí. para poder conformar una constitución de acuerdo a la realidad que estaba viviendo esa formación social norteamericana. Nosotros nos la dimos el 6 de noviembre de 1844. El grito de independencia fue el 27 de febrero de 1844. Sí, en febrero. Cuando tú cuentas, estás hablando de 9 meses aproximadamente, mientras en los Estados Unidos, que tenían mejores condiciones para promulgar una constitución, duraron 11 años. La constitución francesa, que se produce la Revolución Francesa en el 1789, pero 2 años después fue que se promulgó la constitución de Francia. Nosotros entonces parimos una constitución cuyo traje nos quedó muy largo. Nos ha quedado tan largo que al día de hoy todavía no lo sabemos poner. Todavía al día de hoy. Todavía al día de hoy, los políticos del país, desde aquella vez hasta hoy, en su gran mayoría, han actuado al margen de la Constitución de la República. Si nosotros no podemos hablar, por ejemplo, de que en la República Dominicana se ha consolidado un real Estado social y democrático de derecho, es porque, entre otros casos, los derechos fundamentales de la ciudadanía, que es uno de los propósitos que debe perseguir una constitución y uno de los propósitos que debe darle punto de realidad políticamente, es la constitución, no se cumple. Por ejemplo, aquí el derecho a la dignidad en este país y el derecho a la igualdad no son derechos fundamentales que se les da cumplimiento. Solamente hay que ver la brecha social que hay entre los sectores poderosamente económicos, entre los líderes políticos y la base de los partidos. Baje aquí, señor director. ¿Cómo realmente se produce esa distancia entre los sectores poderosos y los sectores menesterosos? Usted ve la cantidad de delincuentes que hay, usted ve la cantidad de violencia, usted ve la situación de condición de lucha permanente social que hay, usted ve lo difícil que es una convivencia pacífica aquí, y estamos avanzando, porque hemos avanzado. Con relación, por ejemplo, al caso de Haití, que nos referiremos más adelante, hemos avanzado mucho, pero aquí todavía estamos muy atrasados. La Constitución de la República establece en el artículo 6 la supremacía de la Constitución y dice que toda persona u órgano que ejerce potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano, por lo que son nulos de pleno derecho toda ley, todo decreto, toda resolución, todo reglamento, todo acto contrario a la Constitución. Y aquí vemos que es contrario a la Constitución la forma en que se están llevando las campañas electorales en el país. Las campañas electorales en el país deberían de llevarse de acuerdo al artículo 23, numeral 3 de la ley 33-18 de la siguiente manera. ¿De cuál? Se debería educar a la población en los primeros años y 2 años después de unas elecciones. Los partidos deberían establecer un programa de educación y entonces toda su militancia estaría de acuerdo cuál es la ideología del partido, qué persigue el partido, cómo el partido va a responder a la solución de los problemas que hay en el país de cualquier naturaleza. Entonces, cuando terminan de discutir todo eso, elaboran un programa. Ese programa debió haberse ya dado a conocer persona por persona, municipio por municipio, provincia por provincia, distrito municipal, en todo el país, de manera que cada militante del partido sepa
que cuando vaya a hacer su campaña va a confrontar su programa, el programa de su partido con el programa de otro partido. Y la gente que ya está educada para saber cuál es la función de un regidor o regidora, de un diputado o diputada, de los alcaldes o alcaldesas, de los senadores, cuando la gente conozca eso, cuando la gente conozca realmente cómo debe funcionar el Poder Judicial, Baje aquí, señor cómo debe funcionar el poder legislativo, cuáles son las funciones del Congreso, de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, de acuerdo al artículo 246. Cuando la gente sepa, todo el pueblo conozca la prohibición de la corrupción que plantea el artículo 146, cuando la gente entienda que el artículo 2 le plantea que la soberanía nacional corresponde exclusivamente al pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por medio de sus representantes de manera directa. Cuando la gente entienda que de manera directa el artículo 43 de la ley 176-07 establece los comités de seguimiento y control municipal, donde directamente, sin que intervenga el Congreso, sin que intervenga la Cámara de Cuentas, sin que intervenga ninguno de esos organismos, la gente que está en el lugar donde se va a hacer la construcción de una obra del Estado, tenga un comité de seguimiento y control donde el ingeniero o los ingenieros que van a construir la obra le presenten el presupuesto y la gente le pueda dar seguimiento para que no se roben el material, para que el dinero que se ha presupuestado se ejecute, se invierte en la obra, para que la obra no se desbarate a los 2 meses, que hayan hoyos en las calles. Cuando eso ocurra, entonces nosotros podemos decir que el Estado Social y Democrático de Derecho se está consolidando. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que la democracia se cualifique, que la democracia en la República Dominicana se llene de calidad, como lo que plantea el artículo 75, numeral 12. Hay que luchar por la calidad de la democracia. Es la única manera que va a haber equilibrio social, que va a haber paz social, que es uno de los requisitos que tiene que cumplir el Estado. Yo le envío una foto, señor director, donde aparece el profesor Andrés Fortunato, acompañado del fenecido Johnny Ventura. En esa fotografía, en el contexto de las protestas que se estaban realizando a propósito de la intentona de modificar de nuevo la Constitución de la República con fines políticos. Míralo ahí a usted, sí. Acompañado de Johnny Ventura. Sí, ojalá te encontrara por ahí la banderola que bajamos un día que rompimos el cordón allá, cuando se estaba luchando por la no modificación arbitraria de la Constitución de la República. Porque debemos recordar aquí que de las 39 ocasiones que se ha modificado la Constitución, 15 han sido para determinar si un presidente puede continuar en el poder. No para añadirle cosas positivas. Como esa. Alguna gente dirá, no, porque alguna gente nos tiene temor todavía a los constitucionalistas. Sí. Porque los constitucionalistas fuimos asesinados, perseguidos, fuimos encarcelados, enviados al exilio. Y entonces ese grupo, hay gente que se han colocado en una posición muy cómoda, sí, como líderes, que son los líderes que surgieron después de todas esas matanzas que hubo en los 12 años de Balaguer, todas esas persecuciones, y han surgido unos líderes que la sociología política lo cataloga como sumiso exitoso. Son un grupo de gente que se meten a los partidos a decirle a los líderes mayores, sí señor, sí señor, sí señor. No son líderes críticos, no son líderes que invitan a la reformulación de cosas mal hechas. Y bueno, ese laissez-faire, ese hombre sumiso que es inteligente o que es muy diligente, pues se le da oportunidad para seguir, pero jamás en la vida compromete su seguridad ni nada. Nosotros no estamos inconscientes de esa realidad. Y mucha gente no nos apoya porque trabajamos en contra de la corrupción, y hay gente que le gusta la corrupción. Hay gente que no nos apoya porque nosotros luchamos contra la modificación de la Constitución que quería el presidente Danilo en el año 2019. Mucha gente no nos apoya porque luchamos contra la ignorancia y les interesa tener un país donde la ignorancia prevalezca sobre el conocimiento. Por ejemplo, decía Simón Bolívar que es una sociedad bien claro que nosotros lo hemos planteado
eh, Sí. una sociedad ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Aquí hay gente que luchan porque la ignorancia prevalezca. Y entonces cuando nos ven trabajando en esto, dicen, ¿qué es lo que persiguen? Nosotros no perseguimos nada más que no sea que todo lo que los grandes hombres y mujeres de país han luchado y murieron, se haga en paz. Nosotros no tenemos odio por nadie. Nosotros celebramos el 23 de diciembre del 2010, el Día del Perdón Constitucionalista, porque nosotros sabemos que las tropas que se enfrentaron aquí no fue porque ellas quisieron enfrentarnos, fue porque los jefes de ellos, en coordinación con otros sectores del poder internacional y nacional, determinaron lo que había que hacer, dieron orden y entonces lucharon contra la vuelta del profesor Juan Bosch en elecciones y lucharon contra la vuelta a la constitucionalidad y luchamos contra la invasión norteamericana porque estaban pisoteando nuestra soberanía, pero ni somos enemigos de los americanos, ni somos enemigos de los que pelearon de ningún lado. El hombre y la mujer que mire, profesor. Perdón, permítame terminar esto ahí, sí. El hombre y la mujer que odia jamás ama y jamás perdona. Sí. El hombre y la mujer que odia lo que hace es que se recubre de dinero. Se recubre de dinero porque tiene odio, no quiere estar con la gente, pero quiere estar apartado y disfrutar de todos los bienes materiales que hay en el mundo. Eso no es nuestro caso y la gente lo sabe. Entonces nosotros estamos trabajando para que aquí se hagan las modificaciones que haya que hacer y se le dé cumplimiento a las leyes y a la constitución que haya que darle. Vamos a... Mire ese video que usted quiere, señor director. Eso fue una actividad, una ofrenda floral que realizó ayer los militares constitucionalistas, militares y civiles. Ahí están, sobrevivientes. Esos viejecitos que usted ve ahí participaron, esa señora participaron en la guerra de abril de 1965, defendiendo la Constitución de la República Dominicana. Míralo ahí, muchos de ellos cojo, con bastón, todavía con toda esa edad, desde ese tiempo de que eran guardias militares y civiles, en la guerra de abril de 1965, profesor. Sí, ahí una de las señoras que apareció ahí, las dos, Sí. estuvieron en la revolución. Ese que viene al lado mío ahí, el comandante Castillo, Sí. su señora esposa viene por ahí atrás también y ella anda con él porque tiene problemas. La señora de la gorra verde anda detrás del comandante de la CID, ese que viene ahí vestido azul, Sí. y la comandante que va detrás, los dos estaban casados con sus mujeres en el 65 y andan con ella ahí, Sí. ella cuidándolo porque algunos se ponen malos a veces en las actividades Sí. y ellas quieren socorrer a sus maridos de una vez. Es decir, ahí hay todo un grupo de personas solidarias. Mira cómo va ese compañero cojeando. O sea, mira el otro con bastón allá atrás. A ese viene de Jaina casi Llamaron al ciego. presidente de la República. Déjame el video, señor director. El presidente de la República. Póngame el video para que no permitamos que sigan falleciendo sin obtener el reconocimiento a su sacrificio. Al sacrificio de dar un paso adelante para defender la Constitución de la República Dominicana. En su momento se le tildó de comunista, porque defendían la patria dominicana de una intervención extranjera, que lucharon contra esos invasores de esa época que pisotearon la República Dominicana. Todavía están vivos, señor presidente. Mírenlo ahí, eso. Vamos a honrar el sacrificio que hicieron para defender nuestra soberanía, nuestra Constitución, un día como hoy, 6 de noviembre, que cumple años nuestra Constitución dominicana. Si queremos recordar, decía el señor presidente, gracias del Moro por esa defensa, queremos recordar al presidente de la República que tenemos 58 años luchando para que el acta de reconciliación dominicana que firmara el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó con la Comisión Actor de la OEA para ponerle fin a la revolución constitucionalista, esa acta no se ha terminado de cumplir. Nosotros tuvimos la suerte de que el presidente provisional, fruto de ese acuerdo, Héctor García Godoy, emitiera la ley 21 del 27 de septiembre de 1965, mediante el cual se reconocía que los militares que tuvieron la revolución de ambos bandos tenían que ser reintegrados. Sí. Solamente se reintegraron a los que tuvieron en contra de la Constitución
en lo que llamaron los norteamericanos, que estuvieron de acuerdo con la invasión norteamericana, a lo que estuvieron de acuerdo de luchar contra Bosch, a eso lo reintegraron. Eso terminaron sus años con sus rangos que le correspondía, terminaron siendo pensionados y no perdieron nunca ni un centavo ni una posibilidad de nada. Sin embargo, nosotros estamos trabajando todavía para que esas reivindicaciones se consigan. El presidente de la República sabe que hay muchas intrigas, que hay mucha gente que sabe mentir y fingir a su lado y que han distorsionado el objetivo de esta lucha. Inclusive mucha gente cuando calculan los años que le deben a los constitucionalistas se lo encuentran mucho. Se encuentran mucho, por ejemplo, 800, 1.000 millones, 2.000 millones, cuando aquí hay gente que están acusados de haberse llevado más de 19.000 millones de pesos a su casa. Cuando aquí hay gente que tiene más de 80.000 millones de pesos y están en la calle. Cuando aquí hay gente, oye, aquí hay un comité político donde todos salieron millonarios del Estado Dominicano. Tenía prisión domiciliaria y ahora se le quitaron la domiciliaria porque le están violando su derecho, profesor. Y los derechos nuestros, que son derechos fundamentales, no se han terminado de cumplir. Señor presidente, nosotros demandamos hoy día de la Constitución que a los constitucionalistas que le han dado 58 años sin golpe de Estado a este país, porque antes del 1965 solamente 3 gobiernos habían llegado al final del periodo para el cual fueron electos. Sin embargo, del 1965 para acá, todos los gobiernos han terminado. Y esa estabilidad política es lo que le ha dado la oportunidad al desarrollo económico que vamos teniendo. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.